Entonces vamos a empezar con la presentación de este libro, Cuando los pájaros cantan, un libro que nos invita a sumergirnos en un universo donde la lengua y la naturaleza se entrelazan en una sinfonía vibrante. A través de relatos, esta obra no solo preserva la tradición oral de las comunidades indígenas, sino que también nos transporta en un paisaje sonoro, llena de vida, habitado tanto por el canto de los pájaros como por las exclamaciones humanas. Este audiolibro trilingüe, maya yucateco, maya candón y español, es mucho más que una simple recopilación de historias, es una experiencia sensorial. Nos permite escuchar las voces de los distintos protagonistas que habitan el día a día de las comunidades de Naha, Ixcochen y su entorno, pero también comprender su eco, sus interacciones con el mundo invisible y sagrado. Este libro es un proyecto holístico que se arraiga en la cultura milenaria, desde su forma más viva, a través de ilustraciones de niños y figurillas artesanales, hasta sus expresiones más antiguas, como con ejemplos de silbatos o ocarinas prehispánicas que reflejan el profundo vínculo de los mayas con las aves. Concebido para un público diverso, esta obra se ofrece tanto al placer auditivo de los curiosos como a la sed de conocimiento de los académicos gracias a sus consideraciones lingüísticas, biológicas y arqueológicas. Para presentar esta obra, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de dos de sus autoras, con la doctora Francisca Taraquet, investigadora titular A de tiempo completo en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, doctora en antropología con especialidad en arqueología por la UNAM, recibió la medalla al punto caso por ser la mejor estudiante de posgrado en su área. Su especialidad abarca el análisis de representaciones públicas en espacios abiertos en el área maya y los estudios acústicos de instrumentos musicales prehispánicos. Actualmente dirige el proyecto PAPITS, Sonoridad Maya, análisis diacrónico de instrumentos musicales y elementos que conforman su paisaje. Entre sus publicaciones más recientes destacan en 2024 instrumentos sonoros excavados en Axtul, en 2021 instrumentos sonoros prehispánicos mayas, etc. Y también, bueno, contamos con la presencia de la doctora Alice Balzano, de nacionalidad italiana. Obtuvo su licenciatura en Geografía Humana en la Universidad del Studi de Milán, su maestría y doctorado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Actualmente es investigadora en dicho centro, donde desarrolla el proyecto Antiguas Curas y Venenos Modernos, y concepciones sobre la integridad y sus remedios entre los lacandones actuales. Durante 12 años convivió con los mayas lacandones del norte, Selva Lacandón, lo que ha nutrido sus estudios sobre la cosmovisión de este pueblo. Sus líneas de investigación incluyen las concepciones del cuerpo y el alma, el animismo, las nociones de persona y alteridad, las ofrendas rituales, la cacería y el paisaje sagrado. Recientemente ha iniciado estudios sobre la percepción lacandona, las percepciones lacandonas de la salud y la enfermedad. Colabora con el Dr. Balca de la Arizona State University en proyectos derivados del proyecto arqueológico Mixadoc. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros con los resultados de sus investigaciones, en su mayoría de corte etnográfico. También queremos mencionar a los dos demás autores quienes no pudieron acompañarnos hoy. El doctor Rodrigo Pedatillo Chan, lingüista, antropólogo y activista digital, originario de Xcochen, Quintana Roo, y hablante nativo de Mayatán, o Mayalacateco. Ha estudiado esta lengua desde un enfoque académico durante más de 10 años. Es licenciado de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
maestro en lingüística indoamericana en Chiapas, con la tesis Los mercados complejos en el Maya México, y doctor en la misma institución con el tema la aproximación de los expresivos multimodales en el Maya México. Su investigación abarca estudios fonográficos, morfológicos, semánticos, sintácticos y gestuales. Actualmente dirige el colectivo Unaje Maya Show, donde coordina la creación de material didáctico en Maya Yucatán. Y por fin, el doctor Fernando González García, biólogo, obtuvo su maestría en la UNAM, doctorado en la Universidad de Alicante, España. Se especializa en la historia natural y ecología de aves amenazadas, principalmente crástidos. Es técnico titular C en la red de biología y conservación de vertebrados del Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz. Actualmente es corredor de la Biblioteca de Sonidos de las Aves de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, además de formar parte de la Comisión de Supervivencia de Especies y del grupo de especialistas en galliformes de la IUCN. Bueno, ahora dejo la palabra a Francisca. Muy buenas tardes a todos. Nos sentimos muy honrados y muy contentos de tenerlos a todos acá, de que estén muy interesados en nuestro libro y ojalá que si puedan o comprarlo o bajarlo también, porque tiene acceso gratuito. También está digital y les vamos a mostrar después el código QR con el cual ustedes también pueden acceder a la publicación. Por favor, la próxima. Este libro se enmarca dentro de un proyecto que se titula Universos Sonoros Mayas. Este proyecto fue un proyecto que venimos realizando durante aproximadamente 10 años, en los cuales estamos analizando el sonido de la cultura maya como un elemento importante dentro de la comunicación, la forma de aprender el mundo y la forma de interactuar y habitar en el mundo por parte de los mayas. Estamos hablando desde la época prehispánica hasta la actualidad. Entonces, es un proyecto que ya venimos realizando dentro del Centro de Estudios Maya de la UNAM, primero comenzando con el análisis de acústica arquitectónica en los sitios arqueológicos. Después pasamos a trabajar con los instrumentos sonoros, que serían los instrumentos musicales en el área maya, en la parte más prehispánica también. Y actualmente también estamos trabajando con el análisis de paisajes sonoros en las comunidades actuales. Como estuvimos trabajando con lo que es paisaje sonoro, el hábitat, cómo ellos conciben sus sonidos, cómo ellos se guían con los sonidos a través de su vida, para nosotros fue esencial. Dentro de publicaciones, nosotros también hacemos publicaciones especializadas y les vamos a mostrar un link a una página web, pero conseguimos dentro de nuestro proyecto que era muy importante tener publicaciones para público en general y para público infantil. Y de esa forma también retribuir a las comunidades todo el trabajo y todo el conocimiento que nos están compartiendo. Entonces, como ustedes pueden ver, acá está en la página web, el link, ahí está, Universos Sonoros Mayas, por si le quieren visitar. Ahí tienen un catálogo de los sonidos, instrumentos sonoros prehispánicos mayas. Tienen catálogos, tienen las publicaciones del proyecto, todo digital. Entonces pueden acceder gratuitamente y tienen una sección en la cual ustedes pueden componer con estos sonidos. Hay toda una sección de composición y después pueden bajar sus propias composiciones con estos sonidos, que los pueden ocupar para distintas cosas, ¿no? Generalmente se han utilizado mucho para obras teatrales, por ejemplo, para conciertos, etc. Dentro de nuestro proyecto, acá les vamos a presentar algunos de los integrantes. Tenemos a Liche, que está aquí, que ya saben, antropóloga. Acá en la selfie, primer plano, está Fernando, que es el biólogo. Está Miguel Cruz, que es la Candón y que es especialista en aves, quien estuvo con nosotros y nos estuvo acompañando mucho.
en todo, en la identificación y en los nombres también, en la cantón, que era muy importante, ¿no? Para que no estuviéramos confundiéndonos, porque generalmente había ciertas confusiones entre los nombres biológicos y los nombres en la cantón. Bueno, en la parte posterior está Poncho, que sería Rodrigo Petatillo con su esposa Rubí y Efraín, ¿no? Esos son el equipo con el que estamos trabajando ahora actualmente y con los que trabajamos para este libro, que es el canto cuando los pájaros cantan. Acá les pusimos en el mapa un poco para que entiendan la ubicación de las comunidades en las que estuvimos trabajando. Trabajamos en las comunidades de Metzaboc y Natal, que quedan en Chiapas, como ustedes pueden ver, y con la comunidad yucateca de Copchel, que queda en Quintana Roo, muy cerquita de Felipe Carrillo Puerto. Es bastante chiquita. La variedad de aves es de aproximadamente, para la selva lacandona, es aproximadamente 370 aves que se han podido identificar, falta todavía identificar mucho más, por lo que pueden ver que es una gran riqueza, una gran biodiversidad. Por eso es tan importante también para los lacandones que viven ahí toda esta interacción con las aves. En el área de Quintana Roo tenemos también una gran variedad de aves, pero son aproximadamente de 200 a 250. Acá está, en ese link, también ustedes pueden acceder al libro gratuitamente, ¿no? El que les pusimos ahí, y ustedes lo bajan, lo descargan y lo activan con Adobe, también gratuitamente los audios, porque es importante que los oigan. Acá les vamos a poner algunos ejemplos. Aquí pusimos, porque estuvimos trabajando tanto grabando paisajes sonoros, grabando e identificando las aves, hablando con la gente para que la gente nos compartiera su conocimiento en sus relatos sobre ciertas aves en específico. Después reprodujimos estos relatos y este paisaje sonoro trabajando con los niños de las comunidades, como pueden ver acá, con los niños lacandones, con los niños yucatecos, también con las altareras lacandonas y con las especialistas en cestería en Yucatán. Ellos, todos estos productos que ellos hicieron, que son los dibujos y distintas figurillas, tanto de la alfarería como cestería, son parte también de la publicación. Están basados y están inspirados en los relatos que están dentro de la publicación. El índice de contenido tenemos acá, bueno, la parte también de la instrucción, donde les damos como un pequeño resumen de por qué es importante que estas dos comunidades también se lean entre sí y se oigan entre sí, porque son lenguas que están emparentadas, son parte de la familia lingüística yucatanense. Entonces, en donde está el yucateco, el itzá, el mopán y el lacandón. Entonces, pero muchas veces ellos no se oyen entre sí. El yucateco es más masivo, pero las otras lenguas están más reducidas, que muy pocos hablan. Entonces, por eso para nosotros también era muy importante incluir dos tipos de lenguas mayas dentro de una publicación. Tenemos entonces los dos relatos, primero lacandones, que Aliche va a presentar, los dos relatos yucatecos, los tenemos tanto en español como en su propia lengua, y los tenemos en audio en ambos, ¿no? Tanto en español como en su propia lengua. Tenemos al final de cada uno de los relatos la galería de aves, que es una galería donde explicamos los elementos biológicos del ave, el nombre biológico, el nombre en español, el nombre en maya, y cómo también se hacen referencia a ciertas onomatopeyas e idiófonos, que son elementos lingüísticos relacionados con el sonido que emite el ave, o con la acción, ¿no? Que después vamos a ver. Entonces, para cada una de las secciones tenemos esto, y posteriormente también tenemos la muestra de silbatos prehispánicos, de algunos silbatos que hemos estado analizando en el Museo Nacional de Antropología, que son de la isla de Jaina, provienen de las excavaciones de la isla de Jaina para el Clásico Tardío, y que tienen esta iconografía de ave y muchas veces emiten el sonido que lleva esta iconografía. Bueno, tenemos la parte para los lingüistas, incluimos una parte que es muy importante, que es en la decisión y de cómo se transcribió cada una de las lenguas. No sé si ustedes saben, pero las lenguas indígenas no todas tienen una convención
¿no? De cómo se tiene que transcribir todavía. La lengua yucateca sí tiene una, pero la lengua lacandona todavía no. Entonces, nosotros tenemos que siempre explicar cuáles fueron las decisiones lingüísticas de cómo se transcribían esas lenguas. Les voy a hablar un poco de cómo se realizó el trabajo que llevó a la realización de esta parte del libro. Para empezar, para el caso de los mayas lacandones, conviviendo con ellos, conversando tanto con personas sabias como con las demás personas, comenzamos a preguntar qué papel tenían las aves en su cosmovisión, en su cultura. Entonces, se pudo destacar la importancia que tienen tanto en los mitos como en la religión, desde los ritos terapéuticos, porque hay aves que ayudan a las personas a moverse en el bosque, hay aves que indican los periodos para sembrar, cuando va a caer lluvia. Hasta hay aves que son mensajeros de los dioses, que hablan cuando la persona está caminando en la selva y se le acerca un peligro. Hay aves que curan, aves que enferman. Entonces, digamos que es un mundo extremadamente complejo, que tiene que ser estudiado, ¿no? Entonces, se comenzó con entrevistas, en particular a las personas adultas, porque son los depositarios de la cultura, pero también para este libro en particular decidimos que era muy importante registrar el punto de vista de los niños. Entonces comenzamos el trabajo, al menos en Najay Metzapoc, entre los lacandones, pidiéndole a unos sabios que contaran leyendas y mitos donde se mencionan las aves, donde tienen un papel protagónico. Entre todos los que pudimos grabar, elegimos dos. Posteriormente se hicieron escuchar esos cuentos a los niños y se les pidió que los representaran, que dibujaran cómo ellos se imaginaban las aves y no solo. Eso se hizo acompañando esta especie de ejercicio con un ejercicio de escucha. Entonces, gracias al doctor Fernando que me pasó los audios, yo pude hacer escuchar a los niños los sonidos de las aves y ellos intentaban interpretar qué aves estaban cantando, qué estaban diciendo. Y haciendo eso, realizaron los dibujos que ilustran las dos leyendas. La primera que se editó es una historia, no les cuento todo el contenido, si no, no tendría sentido para ustedes leer el libro, no hay spoilers. Entonces, pero se eligió la primera historia porque muestra un episodio importante de la mitología lacandona, es decir, cuando un ancestro que está cazando en el bosque encuentra a un dios disfrazado de jaguar y este dios le muestra su casa, es decir, su templo, porque los lacandones piensan que las casas de los dioses son las que nosotros llamamos templos de los mayas antiguos o pirámides. Y este es un dios muy importante porque cuida la fauna y uno de sus animales protegidos es el oco faisán, un animal muy importante en la religión lacandona, ofrenda para los dioses, protegido por ciertas deidades. Entonces, por eso que se hizo esa historia, que no les cuento, como les dije. Sí, puedo poner el audio. Son aves que graba, bueno, Anukut mini surira ujato jakananka. Utik yoga jahau peta malakka. Ik utik miswini. Utik goro peta. Goro ka. Litu kahi kananka. Tu goro got kukananki. Pero más kukananki. bueno, esa es como una chica de Najá contó ella la misma historia que fue narrada por las personas ancianas. Y entonces también decidimos hacer eso, pedirles a los niños, a los chicos que contaran ellos las historias. Verán que en el caso de los niños yucatecos hicieron
un trabajo maravilloso, porque hasta imitaron las aves y los animalitos, ¿no? Entonces pueden escuchar la versión en español y en maya. Y luego están los sonidos de las aves, como el loco paisano, que parece un jaguar, pero no, es un lama. Entonces, bueno, esta leyenda les contará lo que se les pasa a esta persona que encuentra al Dios. Y esta segunda leyenda, bueno, es una parte del mito de creación en la que se explica cómo fueron creados los pájaros y por qué uno de ellos tiene la cara roja, el pájaro carpintero. Muchas veces los cuentos explican que como accidente o por castigo ciertos animalitos adquirieron las facciones que tienen hoy. Entonces, pues, también es muy importante porque es parte del mito de la creación. Y uno de los propósitos es justamente conservar esa parte de la tradición oral para que los niños, y no solo ellos, puedan escucharlos, ¿no? Y la otra, por favor. Y bueno, del mismo modo, los niños así pueden escuchar, y no solo las personas que leen el libro, pueden escuchar el canto de cada ave que es mencionada en este mito, ¿no? Como el tucán. El tucán de Copacabana, Ajá. el otro que sería el segundo de la derecha, ¿no? Se falta el loco paisano, el de la más de la derecha, el de la esquinita, ese, el tucancillo con la lejos. Uy, te fue, el momón que fueron la letra, ya, el tucán es naranja. Así se escucha la selva. No cantan uno por uno, no. Así, ya maravilloso. Para que se imaginen también la candona ahora aquí. Bueno, como les explicó la doctora Francisca, también se agregaron las fotografías con las características de las aves, porque también este libro tiene un propósito educativo. Bueno, y el mismo trabajo lo hizo el doctor Rodrigo en Conchen, donde trabajó principalmente con los niños. Aquí, pues, fueron los niños quienes contaron directamente dos historias de su elección y lo hicieron de una manera realmente magistral. No sé si podemos escuchar una parte del poema. Sí, Y por favor, hasta aquí. Anak din umasi de ala ko. Tengok ispungon ko. Umasi ala ko. Esgaljo. Lekin ko. Kita mo. Lekin ukulasi dito. Y bueno, este cuento, así como el del anterior, explica por qué el moto, el pájaro reloj, tiene la colita de esta forma. Lo van a leer y van a descubrir qué hizo para que le ocurriera eso. Y la segunda historia también es muy bonita, muy interesante, porque explica el
porque la paloma canta de cierta forma. La manera de cantar de la paloma recuerda una expresión maya, que significa me mintió la ardilla. Entonces, la paloma, a ver si podemos escuchar cómo canta. Ajá. En eso, los niños, bueno, es una historia, pues, entonces los mayas escucharon las palabras como que la paloma estuviera diciendo, me mintió la ardilla. Lo digo, lo estoy pronunciando de la manera de la Carmona, pero no se dice así en maya de mi papá. Pero entonces esta historia explica lo que le ocurrió a la paloma y a la ardilla. Y también en este caso, pues, todo fue ilustrado por los niños y también las mujeres participaron realizando los pájaros con bejucos, que es un tipo de artesanía típica de Ochentas. Y aquí también tenemos sonidos de las aves y la misma estructura que es Ujibonin, ukuti tepu, ukutu put ane. Gini. Aku tahu ni, tapi sudah kan ukutu. Kuliah kata, kami kan kata, mereka itu ujikan. Y bueno, y se respeta la misma estructura. Entonces también a esta parte tenemos la galería de las aves mencionadas y tenemos también sus respectivos sonidos. Sí. Bueno, ahora le doy la palabra a la doctora Francisca que les va a explicar la última parte. Gracias. Bueno, incluimos, como les había comentado, una sección de instrumentos sonoros de excavaciones, que son del 650 al 950 después de Cristo, del clásico tardío, que se encontraron en distintos tipos de ofrendas en entierros en la isla de Jaina, en Campeche. Estos instrumentos que ustedes ven acá están resguardados en el Museo Nacional de Antropología. Lo pueden ver en la Sala Maya, dentro de en las vitrinas de la Sala Maya, y hay algunos que están en bodega, como el que podemos ver en la esquina superior izquierda. Ahí tenemos un guajolote, ese está en la bodega del museo, y acá tenemos el otro instrumento también de otra ave, que ese se encuentra así también en la vitrina. Como nosotros también hemos estado analizando estos instrumentos, tanto como sus técnicas de manufactura, sus granologías, acústicas, quisimos también incluirlo dentro de la parte del conocimiento, como un conocimiento que también desde la época prehispánica también era muy importante. Esa interacción con las aves, esa implementación, apropiación de ese sonido y esa materialización de su sonido por medio de la alfarería, como ustedes pueden ver ahora. Estos son los materiales que se conservan, pero claramente pudieron haberlo imitado con otros tipos de materiales que a veces no se conservan, como nos sucedió también con los lacandones. Hacen imitaciones de algunas aves con hojas, ¿no? Y hay algunas también flautas o instrumentos de carrizo con los cuales también se puede hacer imitaciones, ¿no? Y hasta con la pura boca, ¿no? Pero a nivel prehispánico a veces esto es lo que se conserva, ¿no? Así que por eso nosotros decidimos incluirlo. Entonces, donde se incluye el sonido, por favor.
Gracias. Y la otra. Esos son también, o sea, varios de estos sonidos están en la página web también. Por favor, Carlos. También tenemos acá un sopilote, por favor. Y los búhos. El doctor Rodrigo, que vive en Quintana Roo, ha hecho otros talleres bueno, ya teniendo esta publicación, ha hecho talleres en distintas comunidades de Yucatán y los niños han estado muy felices. O sea, les activa los audios y los niños van viendo y van identificando cuál es el ave y cuál es el relato, etc. Por eso consideramos que era bien importante que ustedes vieran todos los talleres y todos los trabajos que también se están haciendo actualmente. Y bueno, acá están toda la gente de ambas comunidades, los que le agradecemos. También le agradecemos al doctor Cedric, que es lingüista y nos ayudó muchísimo también con la parte de las transcripciones y las correcciones. Y acá, pueden, como pueden ver, tienen el código QR que lo escanean y ya acceden a la publicación. Así que les agradecemos mucho y les dejamos lugar también por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, un poco, ¿cómo fue la metodología para capturar el sonido de cada ave? Ahorita hay una película en cartelera, se llama Flow, que sale un gato, un capibara, una garza, ¿qué más? Un amor. Y algo bonito aquí presente, me parece que es un trabajo etnográfico porque no usaron como sonidos sintéticos, sino que el director fue a un zoológico y justamente, como hacemos ahorita, le plantó el micrófono a esos animalitos. Hay un caso, por ejemplo, el del capibara, que creo que le dieron una personalidad y el capibara era un poco estéreo, entonces no empató el sonido y usaron por otro animal. Entonces me llama mucho la atención cómo le hicieron para, por ejemplo, cuando el pequeño está hablando y suena un ave al mismo tiempo, que hicieron, les pusieron los micrófonos, Sí. Bueno, a nivel biológico, fuimos a campo con un biólogo que se especializa justamente en las grabaciones de aves. Para hacer las grabaciones de aves se usa un tipo de micrófono que es tipo parábola, porque a través de esta parábola también capta directamente unidireccional y de tipo parábola. Entonces, pueden estar cantando muchísimos aves, pero si tú como diriges solamente esa ave y con esa parábola lo puedes captar con la mayor claridad posible. Esa es su especialidad. Entonces él se quedaba desde las 6 de la mañana hasta como las 12 del día grabando hasta después cuando ya anochece que vuelven a cantar algunas aves. Entonces lo iba captando paso por paso cada una de las aves y captando también cada expresión de cada ave, porque realmente, como ustedes saben, un ave, una especie de ave no solamente canta de una forma. Si está en temporada de apareamiento, canta de otra forma. Si quiere atraer a sus crías, canta de otra forma, etc. Entonces, él nos acompañó y él fue el especialista que se dedicó en específico a las grabaciones de aves. Me parece, está bien así. Es un material impresionante porque, bueno, están captando toda una cultura, tradición oral, selva lacandona, están captando la biodiversidad, están captando historias, están captando a los niños, están captando a la persona. ¿Qué los lleva a trabajar en la selva lacandona? Bueno, sobre todo ella es extranjera, ¿verdad? Digo, la cultura maya, obviamente, es toda, la cultura en México es una riqueza impresionante. Escuchar, como bien lo dicen, cada pájaro tiene un significado. En la selva lacandona y aquí mismo en la Ciudad de México tenemos muchas tradiciones, muchas cuestiones que todavía, gracias a las personas que aún están rescatando esta cultura, todavía estamos ahí, ¿no? Están rescatando lenguas, están rescatando situaciones. A mí me parece un material impresionante el tener la grabación de cada pajarito.
Los niños son una fuente impresionante de magia. Contar los cuentos ahí está fabuloso, ¿no? O sea, sí les digo, ¿qué los llevó a hacer eso? Digo, yo lo veo y digo, sí, yo también me motivaría a seguir haciendo ese trabajo. Está impresionante, ¿no? ¿Qué tiempo les llevó y qué fue el motivo específico que lo llevó a buscar la selva lacandona y la cultura maya? Bueno, para el caso de la selva lacandona, yo ya llevaba más de 10 años trabajando allá. Fue por una cuestión de simplemente interés personal. Es así que comienzan todas las investigaciones, algo que nos gusta hacer. Entonces, pues, mi pasión era la selva y la cultura maya, entonces la selva lacandona me permite juntar esos dos intereses. Además, pues, conforme pasaba el tiempo, digamos que yo estuve estudiando principalmente el animismo, o sea, esa noción de que todos los animales tienen alma, y por esa razón preguntaba sobre todos los tipos de animales que viven en la selva, qué historias tienen, y eso se juntó justamente años después cuando conocí a la doctora Francisca con su proyecto sobre el paisaje sonoro. En la selva lacandona hay una variedad extraordinaria de aves, pero bueno, este trabajo se va a extender a otros animales más adelante. Cada uno tiene su voz, cada uno tiene sus historias, ¿no? Comenzamos con los pájaros, entonces fue por eso. Y pues se trabajó en Yucatán, en Quintana Roo, porque pues el doctor Rodrigo es nativo de allá, es maya blanco. ¿Escogieron esas dos comunidades? Exacto, por esta razón. Yo ya me encontraba allá en la selva trabajando y el doctor Rodrigo nació en Copchet, entonces estudió lingüística y entonces pues digamos que formamos un equipo. Sí. Okay. El libro consta de los relatos, las fotos y hay la liga especial para los sonidos. Todo, sí, son 4 relatos, 2 para cada idioma, 2 para cada grupo. Sí. Y cada relato tiene esos iconos de pajaritos, como vieron, que les permiten escuchar los audios y pues también los sonidos. Es un gran material. Gracias, que Muchas gracias. hay que guardarlo y cuidarlo muy bien. Muchas gracias. Parte de Claro, ¿no? sí. Claro, sí. ¿Alguien más? Sí. Mi profesor de biología mencionaba que las aves macho y las aves hembra tienen diferentes cantos. Entonces yo quisiera saber si se tomó en consideración para la elaboración del libro y al mínimo una pequeña mención de cómo fue su aparición de esta consideración. Bueno, en general empezamos con el audio que nos dio el doctor Fernando y que justamente tomaba en cuenta no solamente la diferencia de género del pájaro, pero también, como mencionaba la doctora Francisca, situaciones diferentes, ¿no? Pero lo que nos interesaba era ver cómo los lacandones, al escuchar esos sonidos, los interpretaron. Entonces, para ellos no es muy importante, digamos, si es el macho o la hembra, más bien decían, este pájaro está espantado, vio algo, o mira, escucha, ese está buscando. Están hablando. Entonces, como ellos traducen el sonido en palabras, como el caso de la paloma, ¿no? Esa paloma triste que está diciendo algo, está diciendo que una ardilla la engañó. Y eso pasa con muchos pájaros. Exacto. Sí, también nos hemos dado cuenta de que de repente hay algunos pájaros de que sí, por diferencia de género, sí son considerados como cuando están en el momento de aparearse, sí están considerados por la gente, o sea, la gente se da cuenta cuando están haciendo ciertos ruidos, que son, ciertos sonidos que son para aparearse. La gente sí lo detecta. Y puede insertar algún tipo de explicación, ¿no? Eso por ejemplo. Gracias.